La irrupción de la inteligencia artificial ha supuesto un desafío en múltiples ámbitos de la sociedad. La educación, como sabemos, no ha resultado una excepción a este respecto. Ante una incorporación descontrolada y un uso errático por el estudiantado, se impone la necesidad de afrontar esa realidad mediante el desarrollo de estrategias educativas que asuman su presencia y su más que previsible continuidad. En este breve vídeo queremos presentar las líneas básicas que vertebraron un proyecto de innovación docente aplicado en la Universidad de La Rioja el pasado curso académico en el campo de la historia contemporánea. El problema educativo a cuya solución se pretende contribuir es la necesaria adaptación de la enseñanza universitaria actual, atendiendo a los principios del diseño universal de aprendizaje y encarando los retos pedagógicos y éticos que surgen de la integración de la inteligencia artificial en la didáctica de las humanidades. Un objetivo muy básico consistiría, por tanto, en preparar al alumnado para afrontar los retos del siglo XXI en torno al uso responsable de esta nueva herramienta digital mediante un ejercicio reflexivo y, por tanto, crítico que nazca de una propuesta de carácter eminentemente práctico. Sería el uso concreto, en condiciones controladas, el que habilitaría de ese modo un espacio para la toma de conciencia acerca de los límites, pero también de los beneficios asociados a esta compleja herramienta. La precisión lingüística, el uso de palabras clave en las directrices que se dan a la inteligencia artificial, el uso de ejemplos y analogías son algunos de los medios comunicativos que operan en el intercambio de información entre el alumno y la inteligencia artificial, que pueden derivar en un uso virtuoso o negativo desde el punto de vista del aprendizaje. De este modo, esta propuesta busca incorporar el potencial de los programas de inteligencia artificial generativa al proceso de enseñanza-aprendizaje de la geografía y la historia a través de las aulas. Y mediante él, el alumnado tomará un protagonismo especial en este ejercicio, seleccionando y preparando la información. A partir de esta información, completada con fuentes gráficas, visuales y documentales, se debería elaborar un texto que posteriormente se aportará a un generador de recursos visuales y audiovisuales operado por una inteligencia artificial. Aportando algo más de concreción, lo que hicimos fue que el alumnado universitario, organizado en grupos de investigación, hiciese una simulación de investigación histórica sobre una comarca riojana en la edad contemporánea. El resultado final se iba a plasmar en la elaboración de un vídeo sobre el tema historiográfico elegido, sin perder de vista que la IA sería una herramienta más a lo largo de las distintas fases del proyecto. Con el fin de facilitar un uso responsable y productivo, se incluyó en el proyecto una fase preliminar de carácter formativo dirigido por un profesor externo, experto en el manejo de las inteligencias artificiales. Finalmente, la última fase implicaba la superación, en cierto modo, de las divisiones entre niveles educativos, mediante la transferencia de estos materiales generados y de los recursos hechos por los diferentes equipos y formados por los alumnos, para su transferencia a alumnos de bachillerato. Las asignaturas en las que esto se llevó a cabo en el ámbito universitario abarcaban desde el máster universitario en el profesorado de educación secundaria obligatoria y bachillerato, formación profesional y enseñanza de idiomas en la especialidad de geografía e historia, concretamente en las asignaturas de aprendizaje y enseñanza de la geografía e historia, el practicum y el trabajo de fin de máster. También, junto al máster, hay que incluir el propio grado de Geografía e Historia y concretamente la asignatura de Historia Contemporánea 1. Y finalmente, en el proceso de transferencia, superando esos límites del mundo universitario, llegando al bachillerato en el campo de la geografía de España y la historia del mundo contemporáneo, que serían las asignaturas a las que se volcaría o transferiría estos recursos generados. ¿Cuáles son, por tanto, los objetivos que se deducen y que implica este proyecto? En primer lugar, los de carácter general consisten en utilizar, como primer punto, el potencial de los programas de la inteligencia artificial generativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la historia en las aulas universitarias, en resumen. Y, como segundo punto, en fomentar que el alumnado tome las riendas o adquiera un mayor protagonismo en el proceso de enseñanza-aprendizaje para la preparación de la información que se proporciona a la inteligencia artificial con el fin de generar unos materiales, unos recursos sobre La Rioja contemporánea. Como objetivos específicos, en segundo lugar, está
Un primer punto que tiene que ver con la implementación de la metodología del aprendizaje basado en proyectos para la realización de esta simulación mediante una inteligencia artificial. Un segundo punto que pretende contribuir al fomento del pensamiento histórico crítico. Un tercer punto en el que se valora la competencia humana en el uso de las inteligencias artificiales mediante una concienciación de carácter ético-filosófico que identifique los desafíos que se deben superar en el manejo y en el intercambio de relaciones con estas inteligencias artificiales. Y por último, un cuarto punto, mediante el cual se pretende promover la utilización de la inteligencia artificial libre de sesgos. Antes de dar paso a la segunda parte de este vídeo, que aborda los resultados obtenidos de la puesta en práctica de estas líneas generales que he esbozado, me gustaría añadir un par de comentarios finales. Por un lado, quiero señalar que en este proyecto juega un papel clave el aprendizaje por el alumnado de la naturaleza del proceso de prueba y error necesario para ajustar las instrucciones o prompts que se proporcionan a la inteligencia artificial para obtener el resultado deseado, y estar así en disposición de presentar un nuevo sistema capaz de complementar la enseñanza basada en la construcción activa del conocimiento. Lo que, por otro lado, conlleva necesariamente habilitar una evaluación más enfocada en el proceso de elaboración y en la capacidad de aprendizaje, colaboración y resolución de problemas del alumnado que en el producto final. Con esto doy paso a mi colega para que profundice en los resultados y la aplicación práctica de este proyecto. Bien, teniendo en cuenta este marco general, los objetivos, la metodología planteada, lo que queremos ahora es compartir de manera muy rápida y muy breve algunos de los resultados de la implementación de este proyecto. Fundamentalmente, en este caso, vamos a tener en cuenta en esta presentación de conclusiones y de resultados, como digo, aquellos que se desarrollaron en el marco del tercer curso de los estudiantes del tercer curso del grado en Geografía e Historia, dejando un poco de lado lo que hemos planteado en relación con otras asignaturas en las que también se llevó a cabo. Queremos compartir un poco cuál sería el proceso que da como consecuencia la elaboración de trabajos posterior. El estudiantado debía desarrollar, en primer lugar, un trabajo que implicaba dos partes fundamentales. Por un lado, un informe reflexivo sobre el manejo y tratamiento, junto con la crítica de fuentes primarias, que les permitiera la extracción de datos históricos y de documentación con los que alimentar a la plataforma de IA seleccionada, en nuestro caso ChatGPT, lo que tenemos ahí en la pantalla en el punto 2, y por otro lado, que aparece en el punto 3 aquí, la elaboración, también a partir de la ayuda e información facilitada por esta herramienta de inteligencia artificial, de un dossier breve de divulgación que contuviera, por un lado, imágenes de fuentes primarias, pero también datos históricos de relevancia según el tema trabajado, extraídos de esas fuentes, y también actividades complementarias para una mayor profundización en dicho tema. Bien, para ello, en la primera sesión de trabajo se les dio la oportunidad de elegir el tema a desarrollar, con el fin de que se sintieran más cómodos y de que tuvieran una mayor motivación y, por lo tanto, implicación. Un tema que, como también se ha mencionado, tenía que ver con algún aspecto, personaje o momento esencial de la historia de La Rioja en el siglo XIX. Estos son algunos de los temas elegidos. Vemos que es una tipología variada, hay diferentes zonas de estudio, temas más vinculados a la política, temas más vinculados a la economía, a la sociedad, y por lo tanto obtuvimos una diversidad temática y geográfica bastante interesante, incluso habiéndoles dado a ellos la opción de elegir. Bien, en el proceso de realización, una vez que habían elegido el tema, hicieron una primera búsqueda de referencias, fuentes e información sobre ello en ChatGPT, lo que les permitió comprobar que apenas había datos sobre los temas elegidos, ya que eran muy específicos y la IA, en este caso, no disponía de recursos sobre ellos. Esto lo que les mostró es la necesidad de tener que alimentar, ¿no?, a ChatGPT con fuentes primarias y secundarias que les
le permitieran después hacer resúmenes, esquemas, plantear actividades o incluso redactar informes, ¿no? A través de la plataforma. A partir de ahí empieza su propio proceso de investigación. Un primer paso fue pues, trastear, si me permitís la expresión, por internet, por la web, para ver qué podían encontrar, pero sobre todo a nosotros nos interesaba ir a las bibliotecas y a los lugares donde iban a encontrar esos recursos primarios. Fuimos, por lo tanto, a la biblioteca de la universidad un par de días para recopilar fundamentalmente fuentes secundarias que a su vez les dieran pistas de qué otras fuentes primarias poder encontrar. Y después acudimos todos juntos un día a la biblioteca hemeroteca del Instituto de Estudios Riojanos, del IER. Allí su director les mostró la tipología y la cantidad de fuentes disponibles para cada uno de sus trabajos y concertó citas, diferentes citas con ellos, con el fin de que después pudieran acudir individualmente ya para profundizar en sus diferentes temas de estudios. Y de esa manera les podía dar una atención más personalizada y atender mejor tanto sus dudas como sus consultas, como sus necesidades específicas de acuerdo con el tema elegido. Este proceso llevó varias semanas. Puesto que bueno, pues ellos tenían que ir recabando esa información, encontrando los documentos o incluso transcribiéndolos, y a partir de ahí tuvieron la oportunidad de cargar documentos, imágenes, datos, tanto, insistimos, de fuentes primarias como secundarias, en sus perfiles de ChatGPT, que habían ido creando también en clase. Y ello pues les iba a ayudar, o en principio tenía el objetivo de ayudarles en la elaboración de las dos partes del trabajo solicitadas. Algunos de los resultados, también muy brevemente, que queremos compartir, no son todos, ni mucho menos. Bueno, pues sobre el personaje, sobre Olózaga y sobre el proceso de desamortización de Mendizábal en Larnedo. En este caso se descubrió por parte de la persona que realizaba este trabajo un dato que hasta este momento no se conocía, incluso que contradecía algunas de las afirmaciones que se habían hecho sobre la fecha y sobre la cantidad de la desamortización, con lo cual, bueno, pues eso ha permitido también al estudiante seguir investigando e incluso, bueno, pues descubrir nuevos datos, ¿no? Por avanzar y no entretenernos demasiado, hay trabajos que se vinculaban más a los aspectos políticos, militares, se reproducen imágenes, reproducción de fuentes secundarias, también para que veamos que bueno, pues, ChatGPT después iba generándoles, dependiendo de lo que le pedían, distintas opciones. Hubo quien se centró más en la perspectiva económica, como hemos mencionado, la industria conservera de Calahorra en este caso, con imágenes también muy variadas, incluso con tablas derivadas de la información que después se había esquematizado a través de la IA. O incluso el tratamiento y transcripción de numerosos documentos en este trabajo en torno a la mancomunidad de los pueblos de Moncalvillo, que también permitió a la persona que realizó el trabajo descubrir documentación poco trabajada o incluso inédita hasta la fecha, con lo cual, bueno, pues sembró en nuestro estudiantado la necesidad o la iniciativa de ahondar más en la información de estos documentos y en seguir investigando sobre ellos. Bueno, pues a partir de estas ideas, de este proceso de búsqueda y de investigación, ¿qué conclusiones podemos extraer? Fundamentalmente, queríamos poner sobre la mesa que el feedback que muy positivo. Hicieron hincapié nuestros estudiantes en la satisfacción y sobre todo el tipo de aprendizaje tan interactivo y bueno, pues positivo que les había producido el contacto con las fuentes primarias por un lado, pero también agradecimiento por haber aprendido a manejar mejor la herramienta de IA que estábamos utilizando. Dejo de compartir ahora la breve presentación para concluir también esta breve presentación, indicando que sobre todo desde esa perspectiva de la utilización de la IA, el estudiantado se mostró muy satisfecho porque había descubierto la utilidad que tenía esta herramienta para su aprendizaje, pero también la dificultad de saber utilizarla, de utilizarla bien y de que tuviera toda la información necesaria para que después
las preguntas o lo que se les requiriera pudiera ser satisfecho de manera positiva y satisfactoria, ¿no? La dificultad de suministrarle los datos y la documentación, bueno, pues estaba ahí, pero el aprendizaje de haber podido enfrentarse a ello les facilitaba también una vía a futuro muy positiva para ellos, ¿no? Por lo tanto, estaban muy agradecidos, de hecho nos invitaron a poder implementar esta dinámica de trabajo en cursos siguientes, y para nosotros es bueno, una satisfacción el haber podido desarrollar este proyecto entre nuestros estudiantes con estos resultados tan positivos. Muchas gracias.